señoras y señores periodistas y a través siempre de ustedes a toda la ciudadanía del país. En primer lugar, quiero expresarle mis disculpas por haber extendido nuestro tiempo de espera. Hemos tenido una reunión de coordinación el señor canciller justamente con algunos funcionarios diplomáticos en el extranjero que nos ha tenido algunos minutos de más, pero ya estamos el día de hoy aquí. Antes de empezar, por favor, podemos empezar con el video. Quisiera compartir con ustedes el día de hoy un video que es muy importante, ¿no?, relacionado con la propuesta del gobierno de construir un Perú sin trabajo infantil. En riesgo a niñas, niños y adolescentes a sufrir accidentes, a realizar trabajos para los cuales no están preparados física ni mentalmente, a contraer enfermedades o ser víctimas de abusos o delitos, al atraso escolar, al impedir que asistan a las escuelas. En la región, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes que están expuestos al trabajo infantil realizan actividades peligrosas, exponen su integridad y sufren atraso escolar. Reportar estos casos es una forma de frenar esta realidad. Si observas o conoces de un caso de trabajo infantil, llama a la línea 1819. Recibe orientación legal. Línea 1810. Línea Ayuda a Niños, a Niñas y Adolescentes. ANA. Línea 1818. Central Única de Denuncias. Construyamos un Perú sin trabajo infantil. Ponle poncha y ganamos todos, Del Perú. Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es el 12 de junio, y también es parte de la implementación de la Política Nacional Multisectorial para las niñas, niños y adolescentes al 2030. Es muy importante destacar que hay muchos niños y jóvenes que todavía realizan trabajo infantil y el gobierno está eh, desarrollando una gestión muy importante para aquellos casos en los que podamos nosotros advertir que se reduzca y podemos combatir justamente este problema que hay en la actualidad. Así que queríamos justamente poner de relieve esto y sensibilizar a la población sobre este Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Quiero compartir también algunas otras ideas que son muy importantes. El primero de ellos es, evidentemente, agradecer al Congreso de la República. El día de ayer el Congreso de la República, de manera mayoritaria, otorgó el voto de confianza al gabinete que presido. Como yo lo he expresado, el gabinete y quien habla recibimos con humildad esta expresión del Congreso de la República que nos compromete a seguir trabajando y a efectuar los cambios que sean necesarios para mejorar nuestra relación con la población y cada día reducir más las brechas sociales y aquellas diferencias e inequidades que podamos encontrar. Hay mucho trabajo por hacer, eso es muy cierto, y desde esta visión de gobierno que la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, nos imprime constantemente, vamos a desarrollar varias tareas, como yo lo he expresado el día de ayer. Ya hemos calendarizado, puesto las fechas y las responsabilidades, así que estamos iniciando una nueva gestión, nuevos trabajos, nuevos propósitos, y lo que hemos dicho el día de ayer, evidentemente lo vamos a cumplir. Hay un segundo tema que, sin entrar al fondo del asunto, es que desde el Ejecutivo nos causa preocupación. Algunos ministros nos han expresado que han recibido una citación por parte de la Fiscalía de la Nación en la que han recibido, al parecer, una denuncia por parte de algunas instituciones o tal vez de algunas personas privadas, en el que se les denuncia o se les pretende responsabilizar aquellos casos en los cuales se produjeron los incendios forestales. Como ustedes recordarán, el Perú es uno de los modelos a nivel subregional en los cuales la atención de estos incendios forestales eh, tiene un manejo sumamente especial y profesional.
Por el contrario, a diferencia de lo que se menciona en la denuncia, el Perú tiene diversos protocolos, está preparado e incluso cuando han habido incendios forestales en otros países, le han pedido ayuda a nuestros ministerios. En suma, desconocemos las razones por las cuales se pretenda responsabilizar a los ministros y a algunos funcionarios respecto de los incendios forestales. Esperemos que no sea otra más de las denuncias a las que nos tiene acostumbrados la Fiscalía de la Nación y que esta vez, luego de una prolija investigación, se determine que no haya ni siquiera mérito para hacer una denuncia, o menos para una investigación. Otro aspecto que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, antes de entrar al Consejo de Ministros, es que la próxima semana, el día lunes en particular, el lunes, martes y miércoles, Lima será la sede del encuentro anual del Pacto. El Pacto 2.0 es el programa de la Unión Europea contra el crimen organizado transnacional. Este es uno de los empeños más importantes de la Unión Europea, en la que varios de los países somos beneficiados justamente en este trabajo que hacemos en la lucha contra la criminalidad transnacional organizada. Entonces, Lima será sede el próximo lunes, martes y miércoles. Van a estar presentes varios de los países de aquí de América han confirmado su presencia. Los países, permítanme, por favor, de Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Países Bajos, Paraguay, obviamente el Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadas, Surinam y Uruguay. Este es un cónclave en la que vamos a examinar varios de los avances, también para examinar las realidades que existen en otros países. Como ya bien lo hemos compartido en otras oportunidades, el crimen transnacional organizado no es una realidad propia de un país, es una realidad que se comparte en varios países y de esta manera nos estamos reuniendo justamente para dar respuestas satisfactorias de manera global y compartida, experiencias mutuas que nos sirven y que nos ayudan mucho. Ya el Perú incluso es pionero en la resolución de los problemas cuando en enero del 2024 propuso el Plan de Acción Resolutivo en la Comunidad Andina de Naciones, mediante el cual se propuso un trabajo conjuntamente con Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú para enfrentar la criminalidad que en ese momento había atacado a la hermana República del Ecuador. El día de hoy, también en el Consejo de Ministros, hemos desarrollado una actividad también intensa y hemos aprobado las siguientes normas. En el marco de la lucha contra la criminalidad, se ha aprobado el proyecto de decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en los distritos de Ate, Caraballo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. La Policía Nacional mantiene el control del orden interno. Se ha aprobado también el proyecto de decreto supremo que declara el estado de emergencia por 60 días en el distrito de Ambo, en la provincia de Ambo, del departamento de Huánuco. Y también el estado de emergencia por 60 días en el distrito de Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón, y en el distrito de Putumayo, Rosa Panduro, Teniente Manuel Clavero y Yaguas, en la provincia de Putumayo del departamento de Loreto. Y finalmente tenemos dos normas de estado de emergencia del distrito de Illimón, Lambayeque, y los distritos de Pangoa y Río Tambo en la provincia de Satipo. Hemos aprobado también el proyecto de ley que vamos a dirigir al Congreso de la República de saneamiento de los tramos de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos del departamento de Tacna. Bien, en esta oportunidad me acompañan en la mesa el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y la señora ministra de Comercio Exterior, con quien vamos a compartir la oportunidad para que les brinden detalles sobre el trabajo de sus sectores.
el señor ministro de Relaciones Exteriores, el señor embajador Elmer Chaler, con el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Premier. Nuevamente reiterar las disculpas a la prensa nacional y a través de ustedes al país entero por este comienzo un poco tardío de esta conferencia de prensa. Hemos estado trabajando conjuntamente y bajo la dirección del presidente del Consejo de Ministros en algunas cuestiones de carácter internacional y diplomática que hace a nuestro país. Señor Premier, con su venia quisiera informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación básicamente dos temas. Quiero primero referirme nuevamente al tema del tratado llamado por sus siglas en inglés BBNJ, Biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, o Tratado de Alta Mar. Quiero reafirmar nuevamente que este tratado no lesiona, no compromete, no vincula de alguna manera, de ninguna manera en realidad, a la soberanía y la jurisdicción que tiene el Perú de su dominio marítimo en 200 millas adyacentes a sus costas, según el artículo 54 de nuestra Constitución. Tampoco, porque he escuchado por ahí algunas preocupaciones en ese sentido, tampoco regula, restringe, prohíbe la pesca y actividades comerciales lícitas naturalmente en esta zona más allá de las 200 millas peruanas, más allá de la jurisdicción nacional, en el caso del Perú, de las 200 millas, me repito, de nuestro mar de Grau. Y yo creo que podemos estar tranquilos, hay que leer el tratado en sus artículos quinto, en su artículo 10, respectivamente, en cuanto a la soberanía, a la relación con la Convención del Mar, de la cual el Perú no es parte, y en el artículo 10, en lo que se refiere al proceso de actividades económicas, pesqueras, en alta mar, no interfiere, no modifica y todo lo contrario, explícitamente deja incólume todos los arreglos nacionales e internacionales para las actividades lícitas pesqueras. Nosotros tenemos varios de estos instrumentos, dependiendo el tipo de recurso hidrobiológico del que se trate, a través de un mecanismo llamado OROPS, que son organizaciones regionales para regular la pesca entre los países, en este caso adyacentes en el Pacífico Sur. O sea que, la verdad, cualquier cosa que se diga de otra manera no es pues exacto. Y nosotros, el Perú, con esta firma, una firma que se abrió en septiembre del 2023 y fenece el 2025, también en septiembre, con esta firma de este tratado, vamos a poder ser parte del comité preparatorio de la primera conferencia de las partes de este tratado cuando entre en vigor. Su entrada en vigor será cuando se alcancen las 60 ratificaciones. Actualmente el tratado está por las 50 ratificaciones, es decir, 50 países que no solamente han suscrito, sino que también han ratificado o depositado el instrumento de ratificación del convenio. Y eso es algo ventajoso porque así el Perú podrá participar plena y totalmente y legítimamente, por supuesto, en los órganos de la gobernanza de alta mar que se irán construyendo, empezando por este comité preparatorio. Eso en cuanto a el tema del BBNJ, pero también en Niza, en Francia, la señora presidenta tuvo un encuentro con el presidente Macron. Fue una importante reunión de trabajo que duró más de media hora, fue muy cordial. El presidente Macron hizo un gran aprecio de la presencia de la presidenta Boluarte en Niza
Él estaba absolutamente al tanto de la situación en el país y cómo la presidenta lo está manejando. Felicitó a la presidenta Boluarte por este manejo político mesurado, que quizás nosotros, los peruanos que estamos inmersos en el día a día, a veces nos gana pues efectivamente este día a día, pero desde una perspectiva como la que puede tener un país o desde un país como Francia, es una correcta conducción del gobierno y así se lo hizo saber. Francia, como ustedes saben, es una relación muy importante para el Perú, es una relación histórica, es una relación estratégica que ahora se ha reforzado aún más con esta visita. Es nuestro aliado en Europa y es un aliado importante en todo orden de cosas. Por ejemplo, ustedes saben perfectamente que tenemos nosotros con Francia la construcción, el diseño, la ingeniería y la construcción de la carretera, de la nueva carretera central, una obra que va a costar 6.400 millones de dólares. Imagínense el dinero que significa eso. Si lo comparamos, por ejemplo, con el puerto de Chancay, cuya primera fase cuesta algo más o está costando algo más de 1.300 millones de dólares, o que las tres fases hasta la fase final del puerto de Chancay va a llegar apenas a la mitad en inversión de lo que habrá de costar la carretera central. Ese es el tamaño de la inversión en una sola obra. Tenemos el viaducto de Santa Rosa, es decir, aquella que no va a solucionar el problema de acceso terrestre vial al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, también en manos de Francia, con 400 millones de dólares, una serie de remozamientos y reconstrucciones y modernizaciones de hospitales, tanto en el Cusco como en Puno, como en Arequipa y por supuesto también en Lima. Entonces es pues un importantísimo socio estratégico del Perú. Esto fue examinado por los dos presidentes. El presidente Macron inmediatamente dio la orden para que estas inversiones y este interés de Francia por el Perú se multiplicara y que sea cada vez más evidente la presencia de Francia en nuestro país. También Francia volvió a reiterar el apoyo decidido, tanto político como a nivel de ayuda técnica, para que se haga realidad lo más pronto posible la adhesión del Perú o la accesión del Perú a la OCDE, que como ustedes saben es un órgano en donde se discuten y se ejecutan prácticas y políticas públicas que lo que hacen es tratar de mejorar y aumentar el bienestar de sus respectivas poblaciones. Eso es lo que yo tendría que informar, señor Premier. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Relaciones Exteriores. Y para continuar con la conferencia, le vamos a dar el uso de la palabra a la ministra de Comercio Exterior, la señora Desilu León, con el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Premier. Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a informar algunos temas que resultan relevantes para el sector comercio exterior y turismo. Y uno de ellos que nos complace en poder informar los avances es de algo que ya se ha venido anunciando y que muchos de ustedes, los medios, han venido ya de alguna forma difundiendo a nivel nacional. Y es la ruta turística Caminos del Papa León XIV. La verdad que como país estamos realmente bendecidos. Para los que somos católicos, para los que no son católicos, el tener al máximo representante de la Iglesia Católica, el primer papa de nacionalidad peruana, igual nos llena de orgullo porque esto va a ser un impulso muy grande a la cultura y al turismo religioso en nuestro país. Como parte de esta implementación de esta ruta turística, hemos venido realizando algunas acciones importantes y
Primero ha sido el podernos reunir e identificar aquellos lugares en los cuales pudo estar el Papa León XIV durante su estadía en el Perú, durante el tiempo que él vivió en el Perú. Y para eso nos hemos constituido en las diferentes regiones donde el actual Papa de nacionalidad peruana desempeñó su misión evangelizadora, su misión pastoral. Hemos visitado en primer lugar la región Lambayeque, en donde ya se ha constituido una mesa técnica, porque Lambayeque es una región en donde hay varios lugares donde el Santo Padre ha servido. Y la idea es que con todos los actores, gobierno regional, alcaldes provinciales, distritales y la sociedad civil, es decir, los agentes de turismo, podamos llegar a un acuerdo e identificar cuáles son aquellos lugares religiosos que vamos a incorporar dentro de esta ruta turística. Son varios distritos que se han identificado con varios lugares específicos, incluyendo santuarios, iglesias, y la idea es que esta ruta que se identifica con lugares turísticos religiosos, puntos religiosos, sea parte de una gran ruta turística en esa zona del país, porque el turista que viene a visitar los lugares que recorrió el Papa León XIV también querrá ver otras atracciones turísticas, ya sea de playas, ya sea de museos, y la idea es poder tener identificado todos esos espacios, porque es ahí donde todos los niveles de gobierno tenemos que definir cuáles son nuestras intervenciones. Ese ha sido el primer lugar donde nos hemos constituido, pero también nos hemos constituido en la región La Libertad, donde también hemos instalado una mesa técnica e identificado igualmente los puntos turísticos y los puntos que se deben intervenir para esta ruta. También ha habido una reunión también en Piura, porque también hay una parte de Piura, Chulucanas, que está identificada como parte de la ruta turística en esta región. Y también hemos tenido una visita técnica en el Callao y hemos estado con el alcalde provincial también visitando los lugares donde el Papa León XIV sirvió, en momentos muy difíciles como fue durante la pandemia, en la cual él tenía que viajar durante ese año cada 15 días al Callao para ejercer su labor. Entonces, hemos identificado las necesidades y brechas en el ámbito de la ruta en las 4 regiones involucradas. Este es el momento en que quisiera aclarar, porque en una de las regiones, uno de los participantes, digamos, de parte de los actores civiles que se encuentran, digamos, involucrados en lo que va a ser la ruta del Papa, habría mencionado que se está priorizando como inicio de la ruta una región. No se está priorizando ni se está identificando inicio en una u otra región. Todas las regiones son importantes y más bien esto debe ser un espacio que genere más bien unión de todos nosotros. Lo que nosotros estamos identificando es en cada una de las regiones donde el Santo Padre ha hecho misión evangelizadora, estamos identificando los puntos digamos, de recorrido y los puntos estratégicos para la ruta. Entonces, cada región tiene sus propias particularidades y por eso quiero dejar claro, señor Premier, que aquí no estamos priorizando una u otra región porque cada una es especial, cada una es importante y la idea es que por ello cada una va a tener una ruta del Papa. En ese sentido, se viene desarrollando el plan de trabajo intersectorial con acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque ya los operadores de turismo a nivel internacional están solicitando los viajes para los turistas que puedan visitar los sitios en los cuales vivió el Santo Padre. Entonces ya tenemos que estar preparados de una vez y tenemos que ver qué podemos hacer en el corto plazo, porque hay que recordar que en esas regiones, en los distritos que resulten, digamos, identificados como lugares turísticos religiosos, tenemos que muchas veces actuar con algún tipo de intervención, sea porque las vías de acceso no están adecuadas y hay que proceder al parchado de pistas,
o de lo contrario hay que proceder al pintado, o de repente alguna de las iglesias hay que ponerla, digamos, a punto para recibir a los visitantes. Entonces, tenemos que tener bien definido cuáles son las acciones a corto plazo. Si mañana empiezan a visitar, ¿qué debemos tener listo? Y también pensando en que el Santo Padre podría anunciar su visita al Perú en cualquier momento, y también tenemos que tener identificado si el Santo Padre viene y pudiera elegir 2 o 3 destinos en el país a dónde ir, entonces también qué cosa podemos tener preparado rápidamente, los accesos, etcétera. Entonces, producto turístico primeramente, mejora del ornato y gestión de residuos, porque también sabemos de que hay dificultades en algunos distritos con el recojo de basura, y esto tenemos que tratar de mejorarlo y actuar todos en conjunto. Y el tema del acceso y conectividad. Aquí en este punto agradecer al Congreso de la República que el día 11 de junio ha aprobado un proyecto de ley en el cual se contemplan justamente transferencia de recursos, un proyecto de ley presentado por el gobierno para el financiamiento de acciones que coadyuven al desarrollo turístico en esta ruta Caminos del Papa León XIV. Estos recursos, esta primera transferencia que hemos podido identificar, está destinando recursos para diversas actividades a favor del gobierno regional de Lambayeque y las municipalidades provinciales de Chiclayo y Callao. Esto es un primer aporte que podemos hacer para poder realizar acciones a corto plazo. Sin embargo, también debemos reconocer la acción de la sociedad civil y del sector privado, de diferentes representantes del sector privado, quienes han manifestado en las diferentes regiones su apertura para colaborar con el desarrollo y la consolidación de la ruta turística, ya sea a través de mecanismos como obras por impuestos o incluso con algunas donaciones que nos permitan ejecutar actividades rápidamente. Esta articulación que estamos haciendo para la elaboración de estas rutas en cada uno de los lugares mencionados, la estamos haciendo en colaboración y articulación con los diferentes ministerios que también tienen que ver con este tema, como el Ministerio de Vivienda, como el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Cultura y, por supuesto, también con la participación de la Iglesia Católica para poder construir lo que va a ser la promoción de la ruta, que es lo que también venimos trabajando en la campaña promocional de la ruta a nivel nacional e internacional a cargo de PROMPERÚ. Así que este era uno de los primeros temas que quería informar de lo que estamos haciendo para consolidar esta ruta. El segundo tema, Premier, permítame informar, ya que estamos en el tema de turismo, los resultados de lo que significa la recepción de turistas internacionales en este primer cuatrimestre del año 2025. En los primeros 4 meses ya hemos recibido un total de 1.362.135 turistas, más de 1.300.000 turistas internacionales en los primeros meses de este año. Esta cifra está contemplando ya hasta el mes de mayo, de enero a mayo, lo que representa un crecimiento del 5.16% en comparación al mismo periodo del 2024. Solamente en el mes de mayo, es decir, el mes pasado, hemos recibido más de 276.000 turistas, un crecimiento de 1.3% frente al mismo periodo del año pasado. Nuestros principales turistas han llegado de Chile, de Estados Unidos y de Ecuador, que es, digamos, la mayoría que representan la mayor participación de la llegada de turistas extranjeros, pero también debemos destacar crecimientos importantes en llegadas desde países como por ejemplo El Salvador, en donde respecto a lo que recibíamos de visitantes de ese país, a lo que recibimos ahora en estos primeros 5 meses, más del 100% de lo que recibíamos antes de ellos. China, por ejemplo, más del 30% de lo que recibíamos de visitantes de China, y Guatemala más del 31.3% de lo que recibíamos antes. Tener en consideración que no es debido a este motivo, pero también hay que tener en consideración que justo con esos países venimos trabajando en nuestros tratados de libre comercio. En el caso con China, la puesta en entrada en vigor de la optimización del TLC con China, y en el caso de Guatemala y Salvador estamos también, en el caso de Guatemala, trabajando en la entrada en vigor
del acuerdo que se acaba de firmar en el mes de mayo, y en el caso de El Salvador estamos trabajando un acuerdo de libre comercio. Entonces, creo que estamos abordando justamente ambos espacios importantes de colaboración entre países, que es muy importante, el turismo y el comercio. Y en tercer lugar, Premier, permítame informar el tema de las exportaciones. Ahora sí, en el tema de las exportaciones, tenemos que la exportación de bienes del interior del país, que explica el 84.4% del total de nuestras exportaciones, creció en 26.9%, superando incluso el crecimiento nacional. Entonces, acá sí nos parece súper importante resaltar que 21 regiones de las 23 regiones exportadoras incrementaron su exportación. Arequipa destaca como la primera exportadora del interior del país. Piura es la principal región exportadora de bienes no tradicionales, y en el oriente todas las regiones del oriente, sin excepción, han incrementado sus exportaciones, como por ejemplo Loreto, que creció en 41%, San Martín en 73%, Ucayali en 39%, Amazonas también ha crecido en 92% y Madre de Dios en 28% por el oro y la castaña amazónica. En el norte también todas las regiones han incrementado sus exportaciones, destacando Lambayeque con 38%, Cajamarca con 22%, La Libertad con 8%, Piura con 22%, Ancash con 15% y Tumbes con 10%. En el sur tenemos que cinco regiones aumentaron sus ventas al exterior, principalmente por el mayor envío de minerales. Y destacan Apurímac con 99%, Puno con 51%, Arequipa 22%, Moquegua con 36% y Tacna con 33%. Y en el centro, 5 regiones han elevado su exportación, destacando principalmente Huánuco, que creció en 181%, Ayacucho en 106%, Junín y Pasco en 69%, y también creció la exportación en Ica con 3%. Todo esto, ¿cuánto suma de exportaciones? Más de 26.700 millones de dólares, que representa este incremento del 26.1% respecto al mismo periodo del 2024. Si bien ha habido el reflejo de este crecimiento está en el precio internacional, que se mantiene alto en muchos de los productos, también hemos tenido crecimiento en volúmenes. Y nuestros principales bienes de exportación como oro, cobre, cacao y derivados. Pero también hay sectores que son sumamente importantes en la economía, que han aumentado su exportación, tales como el agro, la pesca, el sector químico, el sector textil y confecciones, el sector metalúrgico, metalmecánico, siderúrgico y joyería. La exportación se viene consolidando como el segundo sector exportador detrás de la minería, y ha crecido 24.5% en los primeros 4 meses de este año. Y destacan las mayores ventas de cacao y sus derivados, y también tenemos el tema de las frutas, las uvas, las mandarinas, que representan un crecimiento súper importante dentro de lo que son los productos del agro. También tenemos un crecimiento respecto a los exportadores, y los exportadores alcanzaron un número de 6.492, un crecimiento de 5% en nuestro número de exportadores en los 4 primeros meses de este año, y nuestras exportaciones han llegado a 155 mercados. Yo creo que esto es importante porque también debemos pensar que en el caso de nuestros exportadores, el 64% corresponden a MIPYMES, y esto necesitamos seguir apoyándolo. Estamos diseñando en el Ministerio
una forma de llegar aún más cerca a los nuevos exportadores o a los exportadores que ya exportan pero que quieren diversificar. Pareciera algo sencillo, pero para alguien que exporta y cuyo modelo de exportación está hecho para determinado país, el orientar sus exportaciones a otro mercado no resulta fácil. Entonces, estamos diseñando una forma en la cual vamos a solamente hacer capacitaciones para aquellos que quieran diversificar su oferta, acompañarlos a aquellos que digan, yo quisiera exportar ahora a tal país, poderlos acompañar en la exportación de sus productos y sacarlos y poderlos dirigir a nuevos mercados. Y esto podemos hacerlo este año y a nivel nacional. Muchísimas gracias, Premier, gracias. Muchas gracias, ministra, por las buenas noticias que comparten el día de hoy. Y a continuación le vamos a dar el uso de la palabra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Juan Alcántara. Señor ministro, con el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Premier. Buenas noches, señores periodistas. En la misma línea del anuncio que usted ha hecho del importante evento que se realizará la próxima semana en la ciudad de Lima respecto al pacto, donde el Perú tiene una importante participación, el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo mediante el cual se aprueba la Política Nacional contra el Lavado de Activos al año 2030. Esta política posiciona al Perú como en la vanguardia de la lucha internacional contra el crimen financiero, cumpliendo con los más altos estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Esta política es clave para blindar la economía nacional frente al ingreso del dinero ilícito y refuerza la legitimidad del Estado al prevenir que las organizaciones criminales infiltren nuestras instituciones. Se trata de una estrategia integral con un enfoque preventivo y territorial que articula a todo el aparato estatal y a todo el sector privado. Contempla varios aspectos, desde la educación ciudadana hasta la capacitación especializada para fiscales, jueces, policías, y lo que busca es fortalecer el sistema de justicia. ¿Cuál es la relevancia de esta política nacional contra el lavado de activos al 2030? Es un instrumento que busca enfrentar de forma multisectorial, porque no solamente estamos hablando del Ministerio de Justicia, sino de varios sectores que se encuentran comprometidos para evitar el ingreso de activos de origen ilícito a la economía nacional, tales como el crecimiento y el fortalecimiento de las organizaciones criminales, así como el debilitamiento de la confianza y la legitimidad de las instituciones del Estado. Con la aprobación de esta política nacional contra el lavado de activos, el Perú da cumplimiento a lo establecido en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el principal estándar que mide la actuación de los países respecto al lavado de activos. La política nacional contra el lavado de activos proyecta que al año 2030 se habrá reducido significativamente la incidencia del delito de lavado de activos en el Perú, disminuyendo el impacto socioeconómico en la vida de los ciudadanos y agentes económicos. De este modo, el Perú habrá logrado una disminución en el índice de riesgo de lavado de activos en el año 2022 al año 2030. También nos prepara para la quinta ronda de evaluaciones que el GAFI realizará en el año 2030. Y fundamentalmente esta política se centra en 4 objetivos que son bastante notorios, ¿no? Primero es reducir el comportamiento susceptible de constituir un acto de lavado de activo en la población. Muchas veces los ciudadanos, por desconocimiento, incurren en actos que pueden ser considerados lavado de activo y pueden enfrentar un proceso penal que puede ser bastante riesgoso para su seguridad jurídica. Mejora la implementación de los sistemas de prevención de lavado de activos con enfoque basado en riesgo por parte de los sujetos obligados. Esta política nacional se ha trabajado conjuntamente con otras instituciones del Estado y también con el propio Ministerio de Educación, a fin de brindar educación preventiva a los escolares y puedan conocer desde muy temprana edad qué actos pueden ser considerados irregulares. Fortalece también la capacidad del Estado para la lucha contra el lavado de activos y mejora la coordinación interinstitucional
entre el Estado y el sector privado para una lucha frontal contra el lavado de activos. Es una política muy importante porque, como digo, pretende que al 2030 se reduzca significativamente la comisión de delitos de lavado de activos en el Perú. Otro tema, señor Premier, que preocupa a la ciudadanía y que lo hemos evaluado antes de nuestra presentación en el Congreso, a quienes agradecemos reiterando lo que ha hecho el señor Premier, el voto de confianza que se nos ha dado, es lo referente a la formación de la comisión para que se estudie debidamente la posibilidad o la posición del Estado peruano respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nunca se ha dicho en el mensaje que ha enviado el señor Premier que nos vamos a retirar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del sistema de derechos humanos. Lo que se ha planteado es la creación de una comisión donde participarán el Poder Ejecutivo, el Congreso, la Academia y todas aquellas instituciones que tengan algo que ver con el tema, para que si se toma una decisión, esta sea una decisión adecuada, consensuada y lógica. No vamos a tomar ninguna decisión sin tener este tipo de intercambio de opiniones. Creo, la posición más adecuada, teniendo en consideración que este ha sido un tema que ha sido también propuesto por varias bancadas, por varias importantes bancadas en el Congreso, y el Poder Ejecutivo no podría estar al margen de esta posición. Nuevamente repito, lo que se quiere no es el abandono del sistema interamericano de derechos humanos, sino hacer una evaluación bastante práctica a la luz de las opiniones técnicas y jurídicas que nos permitan tomar una decisión que sea la más adecuada para el Perú y para la ciudadanía. Otro tema también que ha preocupado y que ha levantado de repente mucha polémica es el posible traslado de reclusos peruanos hacia El Salvador. El Perú tiene una situación complicada respecto a sus establecimientos penitenciarios. Ustedes lo saben, tenemos un sobrehacinamiento que felizmente, como en algún momento lo dijimos, el Tribunal Constitucional, en una decisión bastante coherente y acorde con lo que ha venido haciendo el Poder Ejecutivo respecto a la construcción de las cárceles, nos ha dado 5 años más para poder cumplir con una sentencia que se emitió en el año 2020. El Perú no puede desaprovechar ninguna posibilidad de contribuir al deshacinamiento de su penal. Efectivamente, existen algunas tratativas con el gobierno de El Salvador para ver la posibilidad de trasladar reclusos a ese país. Sin embargo, todavía no se puede decir que esto se va a realizar porque las conversaciones no han culminado. Si no existe un marco legal, tendríamos nosotros que dotar de ese marco legal, ver de que esta situación no vaya en contra de algún precepto constitucional y sería orientado precisamente a aquellos delincuentes que no tienen arraigo en el país y que están vinculados con organizaciones transnacionales por graves delitos. Entonces es una situación que se está evaluando y que en este momento todavía no existe una decisión al respecto. Eso es lo que tendría que informar, señor Premier. Señor ministro, muchas gracias. Y entonces vamos a pasar a la estación de las preguntas de los señores periodistas. Gracias, señor ministro. Vamos a dar inicio a la rueda de preguntas en la cual pueden participar todos los señores periodistas a través de una pregunta. Iniciamos con Américo Guamán, de TV Perú. Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, buenas noches. En torno a lo que ya ha señalado con relación a lo que se va a realizar la próxima semana, el Pacto 3.0 aquí en nuestro país, en ese marco quisiera conocer también lo que ha dicho el ministro de Justicia sobre el posible o el análisis, la evaluación del retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
¿Cuándo se va a iniciar esa evaluación? Si es que hay una fecha, ¿cómo se va a convocar a las entidades quienes van a participar en ella? Muchas gracias. Es una convocatoria abierta que se ha realizado y que tendrá pues que establecerse una metodología. Consideramos que esto debe ser a la brevedad posible porque es un reclamo, como digo, de algunas importantes bancadas congresales. Entonces nosotros esperamos a la brevedad posible poder convocar a esta comisión y, como digo, establecer una metodología que fije tiempos, fije procedimientos y podamos tomar una decisión final. Continuamos con Angie Espejo de Canal N. ¿Cómo están, ministros? Muy buenas noches. Sobre esta propuesta que se mencionó ayer para elevar los beneficios a los trabajadores públicos, expertos han señalado que esto va a generar un gran gasto público, considerando además el déficit fiscal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si se ha evaluado ello. Y con relación al estado de salud de los policías que ayer fueron baleados en medio de una intervención donde murió también un efectivo. Muchas gracias. Con relación a la primera parte de su pregunta, este gobierno cree que debe existir una disposición equitativa de los recursos en favor de los trabajadores. Hay muchos de los trabajadores que han sido objeto de atenciones o beneficios o proyectos de normas en el Congreso que seguramente tienen algunos quienes los apoyan, y eso está muy claro. Y desde el gobierno también nosotros estamos considerando algunos otros sectores que no han tenido este apoyo. Yo me refería, por ejemplo, a los del decreto legislativo 276. El decreto legislativo 276 es el que tiene en sus filas o registran la mayor cantidad de trabajadores en todo el sector público, que son los más antiguos además, y cuyas remuneraciones son las menos, mucho menos incluso que los CAS o los 728. Yo creo que ahí debe primar un sentido de justicia. Y con relación a la segunda pregunta, efectivamente, el ministro del Interior ha informado de un hecho que se ha presentado. Ya el alto mando de la policía ha tomado cartas en el asunto y justamente la propia policía hará el informe correspondiente a la ciudadanía. Continuamos con Fiorella Martínez de Panamericano. Buenas noches, ministros, Premier. Por favor, quisiéramos saber si la presidenta se va a pronunciar o responder a la carta notarial que envió el doctor Cavani respecto al caso de su cirugía. Y en esa línea también la postura del Ejecutivo respecto a lo que anunció el congresista Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, sobre reunir firmas para una posible vacancia presidencial. Gracias. Bien, respecto de la primera pregunta, sí se va a pronunciar. Y respecto de lo otro, como ustedes bien saben, tanto la Constitución y el reglamento del Congreso prevé y establece los mecanismos de control político. Nosotros consideramos que cualquier congresista, en uso de sus facultades, puede promover cualquier tipo de acción como la que usted menciona. Alex Flores de Willax. Muy buenas tardes, Premier, a los ministros. Quería saber su opinión, señora Arana, acerca de si hubo intromisión al Poder Judicial con respecto a la salida del país del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Usted es un hombre de leyes, ¿siente que realmente hubo una intromisión? Tengo entendido que se ha formulado una denuncia constitucional, razón por la cual incluso yo ya no debería opinar sobre este tema para no enturbiar o generar algún tipo de especulaciones. Lo que yo sí le puedo decir es que yo no he conversado con la señora presidenta del Poder Judicial. Y lo segundo que le voy a decir es categóricamente que quien habla como persona, como ministro y ahora como presidente del Consejo de Ministros, tengo claro mi función constitucional y sé los límites que me corresponden y jamás me permitiría ni permitiría que ningún funcionario intervenga
en algún caso en particular, o menos a favor o en contra de una persona, y más cuando lo que usted señala con relación al señor Kuczynski. Yo descarto cualquier tipo de intromisión o acto irregular o inconducta funcional que se ha generado. Yo lamento muchísimo que a partir de mis declaraciones, que no fueron completas, se hayan especulado una serie de historias, conclusiones, adjetivos, que no he salido yo justamente a rebatir, justamente porque me estaba preparando, pero ahora tampoco puedo salir a portas de una denuncia que lo que va a hacer es complicar esta situación. Pero yo reitero a la opinión pública, a la clase política y a la ciudadanía que ni el Ejecutivo ni el suscrito, de ninguna manera nadie del Ejecutivo va a interferir en favor o en contra de ningún procesado, sea cual fuera su naturaleza. Seguimos con Alex Juárez de RPP. Eduardo Arana. Ministros, buenas noches. Estamos en directo para RPP Noticias. Todo el país los escucha. Nosotros queremos consultarle muy brevemente, canciller Elmer Schaller, si tiene algún reporte usted respecto a lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente, países en guerra, si hay algún reporte actualizado respecto a la situación de ciudadanos peruanos, ya sea en Irán o Israel. Pero también al ministro Juan Alcántara una acotación respecto a lo que ya ha anunciado hace instantes, que se evalúa analizar la permanencia de nuestro país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se hará eso? ¿Quiénes van a participar, por favor? Muy amables, gracias. Bien, con relación a la participación del Perú en la Corte, ya el señor ministro de Justicia ha sido claro, y más bien le voy a pedir al ministro de Relaciones Exteriores que dé respuesta a la primera inquietud. Muchas gracias, señor Premier. En efecto, nosotros, es decir, la Cancillería, los consulados y las embajadas en el área y en el área circundante también, porque no tenemos embajada ni consulado en Irán, sí tenemos, por ejemplo, en Turquía y en Israel. Se calcula, según la RENIEC, los registros de RENIEC, que hay 96 connacionales que viven en la región. Sin embargo, por los datos que manejan las oficinas de campo, consulados y embajadas en el área, este número de 96 puede llegar incluso a alrededor de 120. Solamente un connacional en Israel ha hecho contacto, se ha puesto en contacto con la Embajada del Perú en Tel Aviv para conocer una serie de informaciones, como por ejemplo las rutas de evacuación que podría darse ahora que hemos visto, luego de la operación militar de las Fuerzas de Defensa de Israel en territorio iraní. Irán ha respondido con cientos de misiles. Los dos lamentamos las dos acciones de fuerza, las dos acciones militares, porque no solamente violan el derecho internacional, como es obvio para todas las personas, sino que también llevan a un predicamento aún más delicado, la precaria situación estratégica que se vive en esa región. Las rutas de evacuación que se prevén, si es que estas fueran necesarias y si se pudiera utilizar la vía aérea, sería de Israel, por ejemplo, hacia Turquía, hacia Ankara, la capital de Turquía, o a través del medio terrestre hacia el norte, en el Líbano, en la medida que se pueda, o como ya se hizo en una anterior oportunidad, que hubo también un intercambio de misiles y de bombardeos en contra de Israel hacia Jordania. Eso es lo que se puede informar en este momento, señor Premier.
Continuamos con Julio Caiguare de Radio Nacional. Buenas noches, Premier. Buenas noches, ministros presentes. Ministra de Silú León, con respecto a la ruta turística de los caminos del Papa León XIV, se está trabajando con sectores como el Ministerio de Producción o el Midagri para que los emprendedores locales, los artesanos o los productores gastronómicos puedan integrarse a esta oferta turística ya de alguna manera formal y sostenible. Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros venimos trabajando en esa mesa con todos los sectores que puedan aportar o tener que ver con algo que favorezca, beneficie o nos dé algún tipo de apoyo en la generación de una mejor experiencia dentro de la ruta Caminos del Papa León XIV. Uno de los temas, por ejemplo, que se ha planteado en una de las mesas técnicas es la capacitación a los artesanos, porque el recibir mayor cantidad de turistas va a hacer que también los artesanos tengan una oportunidad de poder dinamizar aún más sus ventas, pero también necesitan tener el soporte y el apoyo para generar mayor cantidad de productos que ofrecer. Entonces, nosotros hemos estado en una mesa donde ha participado Senfotur y también Promperú, y se están organizando capacitaciones para el tema de artesanía y que se pueda, digamos, tener a los artesanos cada vez mejor preparados. Adicionalmente, en lo que es la parte gastronómica, efectivamente se están identificando en esto lo que van a ser las rutas, ¿no? Se tienen que identificar ya como producto turístico propiamente qué espacios hay alojamiento, qué espacios tienen oferta gastronómica y qué espacios aún no la tienen y hay que construirla justamente para poder al principio orientar al visitante que si termina de visitar determinado lugar turístico y en ese lugar no tiene una oferta todavía gastronómica, ¿a dónde debe dirigirse? Eso es lo que hace justamente el operador turístico y eso es lo que se construye. Pero en ese interín eso nos ha permitido ver en qué lugares necesitamos mayor inversión. Y por ejemplo, dentro de la transferencia que se está autorizando por el Congreso en este proyecto de ley que mencioné, hay una parte que está yendo para la construcción de un malecón en Santa Rosa, en Lambayeque. Y ahí el malecón mismo no es un lugar religioso turístico, pero está en la ruta y hay que mejorarlo y hay que ponerlo a punto. El poner a punto ese malecón que está siendo esperado desde hace mucho tiempo por los pobladores nos va a permitir desarrollar la oferta gastronómica también en la zona, que es súper importante en esa zona. Es una zona de pescadores, es una zona que es muy rica en recursos y en recursos gastronómicos, pero necesitamos potenciar la oferta. El diseñar esta ruta nos va a permitir, por eso, trazar planes a corto plazo con lo que tenemos, a mediano plazo con lo que necesitamos construir. Gracias. Pamela Advíncula, del diario La República. ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Para el primer ministro, por favor. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre la llamada ley de amnistía que se aprobó en votación hace unos días? De aprobarse en segunda votación, ¿ustedes la van a observar o promulgarán directamente? Y algo breve también adicional, por favor. ¿Cómo se encuentra el tema del gas en Cusco? El ex primer ministro Gustavo Adriancén dijo en abril que en 6 meses estaría listo el nuevo proyecto. Ha habido un cambio de primer ministro, la sociedad civil siente que eso va a quedar nuevamente en cero. ¿Cómo va eso, por favor? Muchas gracias. Por favor, yo le agradecería si me pudiera repetir sus preguntas más despacio para poder entenderlas. Y si puede reducirlas, le agradecería muchísimo. Sí, sobre la llamada ley de amnistía, de aprobarse en segunda votación, ¿ustedes la van a observar o la van a promulgar directamente? Y sobre Cusco, que es muy importante también sobre el tema de gas para Cusco, el ex primer ministro Gustavo Adriancén dijo en abril que en 6 meses estarían listos los estudios del nuevo proyecto. Y a la población siente que con el cambio de primer ministro que todo va a quedar en cero. ¿Quieren saber eso, por favor? Muchas gracias. Bien. Desde la óptica constitucional, la amnistía es un atributo del Congreso de la República y el indulto, a su vez, lo es del Ejecutivo, del presidente. Entonces, la amnistía siendo un atributo, entonces es una facultad que el Congreso tiene para poder expresar una decisión con relación a un caso en particular. Yo desconozco, no he tomado conocimiento aún, como usted comprenderá, hemos tenido los 2 días preparándonos justamente para la presentación ante el Congreso de la República
Lo que yo sí le puedo decir es que conjuntamente con el ministro de Justicia vamos a evaluar muy eh, acertadamente y prolijamente esta norma para saber si se ajusta efectivamente a los cánones constitucionales y expresaremos en su momento nuestra opinión. Con relación a la propuesta del gas, efectivamente el día de ayer yo he manifestado justamente lo que los señores ministros nos han proporcionado como una información válida. Y el ministro de Energía y Minas, a propósito también de la indicación precisa que la señora Presidenta Constitucional de la República ha expresado para masificar el gas, ha dispuesto una serie de acciones que van a ser concretadas a partir de esta gestión. Yo le aseguro que si usted revisa el discurso que el día de ayer yo he señalado ante el Congreso de la República y ante la ciudadanía, encontrará las respuestas que están haciendo. Vanessa Advíncula, exitosa. Ministro Premier, buenas noches. Mi consulta es en relación a la que ha indicado el doctor Mario Cavani. Dentro de todas las cosas que ha dicho, él ha asegurado que la presidenta Dina Boluarte estuvo hospitalizada del 28 al 30 de junio y ha utilizado el término de que ella no se pudo ver desdoblado. Entonces, ¿cómo pudo hacer la presidenta para firmar un decreto supremo el 29 de junio del 2023, por favor? Y rápidamente en relación a las líneas de Nazca, ¿por qué hubo un retroceso y se anuló la resolución que reducía la protección de las líneas de Nazca de esta área protegida, que ha llevado justamente a la interpelación del ministro Fabricio Valencia? Muchas gracias. Muy bien. Con relación a lo que usted consulta, en realidad, esa es una respuesta que la debería dar el abogado de la señora presidenta. Entiendo que el doctor Juan Carlos Portugal, que es el abogado, ya debe o tal vez habría dado una respuesta. Sin embargo, a mí lo que me preocupa, y eso sí quiero expresar, que toda persona, cualquier persona como usuario, tiene derecho a que la información relacionada con su información médica deba permanecer justamente a buen recaudo. Dice, nadie tiene el derecho de poner la información que usted tiene, ni la mía, ni la suya, ni de cualquiera de los que estamos aquí en materia médica o de su historia médica, ni puede compartirla, ni insinuarla, ni mencionarla como parte de su defensa o como parte de su acusación. Eso es en principio. Entonces yo creo que aquí se debe evaluar, no sé cuál es el órgano pertinente que debería evaluarlo, pero yo sí hago un llamado a los médicos para que tengan mucho cuidado en que la información que tienen sobre sus pacientes deba ser objeto de mucha, pero mucha reserva. Entiendo que la ley solamente permite en casos en los cuales hay una autorización judicial. No sé si este es el caso. Si lo hubiera, entonces tal vez opinaría diferente. Pero si no lo fuera, todos los profesionales de la salud tienen la obligación de salvaguardar la información de sus pacientes, sea quien sea. Creo que había una segunda pregunta sobre la línea de Nazca. Efectivamente, el señor ministro de Cultura informó en su oportunidad que conforme a disposiciones anteriores, tanto de la Contraloría General de la República, de los informes internos del propio Ministerio de Cultura, anteriores a su gestión incluso, y otros informes relacionados con la forma en que se debe zonificar esta área, él lo que había hecho es sincerar lo que se encontraba y que dio pie a esta norma que en su oportunidad fue publicada. Sin embargo, con el propósito de socializar y obtener el mayor aporte de la ciudadanía, lo que él ha hecho es, previo a cualquier decisión, someter a consideración de la ciudadanía y de los actores una próxima decisión de esta naturaleza. Juan Carlos Portilla, de Latina. Premier, sobre la demanda anunciada por la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski, usted cuando fue consultado sobre el tema dijo que Migraciones había actuado de manera correcta. A raíz de esta denuncia, ¿usted cree que Migraciones actuó de manera correcta o reafirma ese apoyo a Migraciones? Y en ese sentido, para no escapar de la pregunta, cuando se le preguntó, porque yo le hice la pregunta precisamente,
Usted dijo que había conversado con la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Superior de Justicia. ¿Fue un lapsus? ¿Qué nos puede decir? Gracias. Bien, muchas gracias. Yo di una información que probablemente en su momento fue incompleta y yo lamento, como le dije en su momento, malinterpretada. Yo no he conversado con la señora presidenta del Poder Judicial y tampoco con la presidenta de la Corte. Y desafortunadamente yo no puedo dar más información sobre este hecho porque, como usted bien ha mencionado, existiría una denuncia. Y lo que menos quiero es yo ni politizar esta situación, ni mucho menos dar pie a que sobre este tema se vuelvan a hacer más conjeturas de las que ya se han hecho. Yo ratifico ante la opinión pública, ante ustedes, las señoras y señores periodistas, y ante la ciudadanía, que desde mi despacho, quien habla no ha ejercido ningún tipo de intromisión, ningún acto irregular, y mucho menos es política de este gobierno efectuar algún tipo de intervención en favor o en contra de ninguna persona. Eso que quede muy claro. Muchas gracias. Última pregunta a cargo de Karina Reinafarge de ATV. Buenas noches, ministra, premier, ministros. Premier, nosotros queríamos consultarle si es que había habido alguna conversación entre usted y el ministro del Interior, o se le ha informado si es que se va a sancionar a los policías que han estado involucrados en bandas criminales, ¿no? Y que finalmente también han tenido que ver en este atentado a la gente ayer en San Juan del Lurigancho, ¿no? ¿Se sabe ya cuáles son las acciones que va a seguir el Ministerio del Interior ante este terrible hecho? Bien, sobre el caso particular no me podría pronunciar y tampoco sobre un hecho en particular. Lo que yo sí le puedo decir es que con el señor ministro del Interior y justamente a partir de los lineamientos que la señora presidenta ha dispuesto, cualquier efectivo policial y en general cualquier funcionario del gobierno que sea responsable de algún hecho regular, que cometa un acto de corrupción o que no cumpla con sus funciones debe ser sancionado. En este caso, si usted menciona el caso de un policía, de un efectivo policial o de un funcionario del Ministerio del Interior que no cumpla con sus tareas o que además de haber jurado en lealtad a la Constitución y a la ley y defender a la ciudadanía hace lo contrario, pues debe caerle todo el peso de la ley. Sí, yo quisiera también antes de terminar, no quisiera, por favor, más bien desaprovechar esta oportunidad para, a través de los medios de comunicación, saludar en nombre de la presidenta Boluarte, bueno, ella hará su discurso en su momento, pero soy de quien habla y del gabinete que presido, a todos los papás por el Día del Padre. Los padres en el Perú somos resilientes, dedicados, esforzados y somos ejemplos de nuestros hijos. Tenemos una gran tarea por delante y creo que esta es una oportunidad para saludar y saludarnos a todos los papás y desearles que este domingo reciban en familia que la calidez y la alegría de sus hijos, de su familia. Un saludo para todos los papás y a los papás de sus hogares. Muchísimas gracias, gracias por compartir esta tarde nuevamente esta conferencia de prensa. Lamento mucho que se haya extendido, no van a ser más adelante así, pero esta oportunidad sí lo merecía. Buenas noches con todos, muchas gracias. La conferencia ha concluido. Agradecemos la presencia de los señores ministros y de la señora ministra y de los señores periodistas. Buenas noches.